La deuda estudiantil llegó hace poco a un récord de 2 billones de dólares. Esa es la deuda que los estudiantes han acumulado para poder ir a la universidad. Y es un número increíble, es un número sorprendente, más aún teniendo en cuenta que antes la universidad no era costosa, antes las personas no se endeudaban para ir a la universidad. Créanlo o no, la universidad antes era barata, las personas si tenían el dinero pagaban en efectivo y si no lo tenían lo único que tenían que hacer era trabajar durante los fines de semana o durante las vacaciones para poder terminar de pagar sus estudios universitarios, y la gente se graduaba sin deudas, no se graduaban con una hipoteca como hoy en día, pero sin ninguna casa, no se graduaban a conseguir un empleo y a pagar la mitad de ese salario al préstamo estudiantil. Pero todo eso era antes de que el gobierno se involucrara en la educación, comenzara a subsidiar la educación, comenzara ya sea a garantizar préstamos o a ejecutar préstamos directamente a los estudiantes. Antes de que el gobierno se involucrara, la educación era muy barata, pero hoy en día con esta deuda prácticamente las personas van a salir de la universidad y van a tener que trabajar durante muchos años para poder pagarle a los bancos o al gobierno todo este dinero que prestaron para ir a la universidad. Y el punto es que ya en este momento la educación universitaria es una estafa. En este punto, hoy en día prácticamente ir a la universidad es una estafa. La mayoría de la gente nunca va a recuperar lo que pagó para ir a la universidad. Las universidades hoy en día básicamente están perpetrando este mito de que ir a la universidad y obtener un diploma es el boleto para tener éxito en la vida, y que si no vas a la universidad vas a fracasar en el mundo real. Este es básicamente el mito de las universidades, el mito que las universidades quieren que nosotros creamos para que sigamos comprando todos estos diplomas sobrevalorados y con deuda, que es lo peor de todo. La realidad es que hoy en día con el internet y con el acceso a clases en línea, a videos en YouTube, a podcasts, a blogs, artículos, a libros gratuitos, con todo este material, hoy en día puedes educarte a ti mismo. No necesitas comprar estos certificados, estos diplomas caros que dicen que te graduaste de alguna universidad para demostrar que eres competente. Ni siquiera prueban nada. Estos diplomas ni siquiera prueban que eres competente. De hecho, una vez que el gobierno comenzó a involucrarse en la educación, comenzó a subsidiar la educación o a garantizar préstamos, el gobierno logró dos cosas. Lo primero fue que hicieron que un título universitario fuera increíblemente caro. Y lo segundo es que hicieron que un título universitario fuera completamente inútil. Antes de que el gobierno comenzara a subsidiar la universidad, muy pocas personas iban a la universidad. Antes las personas solo necesitaban graduarse del colegio, con eso podían al menos conseguir un buen empleo y ser de clase media. Antes no necesitaban un título universitario para conseguir un empleo. De hecho, muchas personas ni siquiera necesitan un título universitario para comenzar negocios, para invertir, para ganar mucho dinero. Entonces las personas que antes iban a la universidad eran aquellos que realmente se beneficiaban. Por lo tanto, como no todo el mundo iba a la universidad, como relativamente pocas personas iban, si tenías un título universitario en la antigüedad realmente significaba algo, y como era relativamente escaso, o al menos no tan abundante como es hoy en día todos tienen un título universitario. Antes, que era más escaso, un título universitario realmente tenía valor en el mercado, realmente era valioso. Hoy en día, ya que todos van a la universidad porque el gobierno suministra el dinero garantizando los préstamos o subsidiando directamente la educación, todo el mundo tiene un título universitario. Por lo tanto, si entiendes economía básica, como todo el mundo tiene un título universitario, hoy en día un título universitario no vale absolutamente nada. Hoy en día un título universitario tiene muy poco valor en el mercado. Todo el mundo tiene un título universitario, y peor aún, las personas que no van a la universidad hoy en día realmente les va a costar mucho conseguir un buen empleo. Antes, si no ibas a la universidad, igual tenías la oportunidad de conseguir un buen empleo y de ganarte la vida. Hoy en día el gobierno eliminó eso. El gobierno, al subsidiar la educación de todo el mundo, la hizo muy costosa, la hizo inútil, y fuera de eso, los que no van les cuesta mucho más conseguir un empleo en el mundo real.
Si hoy en día un diploma universitario es inútil, imagínense un diploma de la secundaria, mucho más inútil aún. Pero en la antigüedad ambos eran valiosos. Un diploma universitario obviamente era más valioso en la antigüedad, pero un diploma de secundaria también era valioso. Pero hoy en día, gracias al gobierno, nada de esto tiene valor en el mercado, tiene muy poco valor en el mercado hoy en día un título universitario, ni que hablar de un título de secundaria. Hoy en día necesitas una maestría o necesitas un doctorado, y para cuando obtienes una maestría o un doctorado ya tienes 30 años y llevas 30 años en el sistema educativo. Es decir, todo esto es una estafa, es algo completamente ridículo. Todo esto beneficia únicamente a la burocracia, beneficia al gobierno, beneficia a las universidades, que pueden cobrar lo que quieran porque el gobierno lo va a pagar o lo va a subsidiar, pero nada de esto beneficia a los niños, nada de esto beneficia a los jóvenes. Es decir, todo esto es una enorme burbuja financiada por el crédito del gobierno, por los subsidios del gobierno. Es decir, en primer lugar, algunas de las personas más ricas del mundo no fueron ni siquiera a la universidad, muchos ni siquiera fueron al colegio, ni siquiera tienen un título de secundaria. Pero el punto es que hoy en día con el internet debería ser mucho más fácil, debería ser al menos más fácil que nunca obtener educación, no debería ser más difícil y costoso. Es muy curioso, todo en la actualidad se está haciendo más barato porque los costos han bajado gracias a las eficiencias de internet, pero con la universidad es todo lo contrario. A pesar de que hoy en día tenemos tantas herramientas como Zoom, como todas las herramientas de internet donde se pueden descargar libros gratuitos, YouTube, ver videos, Skype, todo eso. A pesar de todo eso, las universidades siguen siendo cada año más y más costosas. Por ejemplo, para ponerles un ejemplo, antes una de las cosas que tenían las universidades, que hacía valioso ir a la universidad, era que las universidades tenían librerías. Eso era muy valioso. Las personas que pertenecían a estas universidades tenían acceso a estas librerías, a todos estos libros. Las universidades tenían todos los libros. Si querías tener acceso a estos libros, tenías que pagar para poder entrar a estas librerías, tenías que pertenecer a la universidad. Pero hoy en día todo esto está en internet, todos estos libros, todo este conocimiento está en internet de una manera u otra, ya sea con clases por internet baratas o por videos en YouTube gratuitos, descargar libros en YouTube gratuitos en algunas páginas, leer artículos en línea, leer blogs. Es decir, todo el conocimiento de estos libros ya está ahí de forma gratuita o a muy bajo costo. Es decir, las universidades hoy en día, a diferencia de la antigüedad, hoy en día no tienen un monopolio de absolutamente nada, pero por alguna extraña razón su costo sigue y sigue aumentando, aunque no es una extraña razón, es lo que ya les he dicho en podcast pasados, es culpa del gobierno, debido a que el gobierno subsidia la universidad o garantiza los préstamos u otorga préstamos directamente. Las universidades pueden cobrar lo que se les da la gana. Todo esto beneficia a las universidades, nada de esto beneficia a los estudiantes. La razón por la que la universidad es tan cara hoy en día es por el gobierno. Por ejemplo, muchos profesores universitarios hacen algo que es ridículo, escriben libros y obligan a las personas a comprar estos libros, obligan a los estudiantes para tomar la clase, los obligan a comprar estos libros, pero han visto cuánto cobran por estos libros. Es una locura. Los profesores en ocasiones obligan a los estudiantes a pagar 50, 80, $100 por un libro de texto. Es decir, es algo ridículo. Todo este sistema educativo hoy en día es una estafa. Si bien antes se podía debatir si tenía sentido ir a la universidad o no, hoy en día, salvo muy pocas excepciones, es una completa estafa. Y como con cualquier estafa hoy en día, está respaldada por el gobierno. El gobierno siempre pone su nombre detrás de los peores servicios de nuestra sociedad, detrás de las peores estafas de nuestra sociedad. Ahí está el gobierno, el sistema bancario, el sistema de pensiones, el sistema de salud, el sistema educativo. Todo lo malo que está en la sociedad, que tenemos en la sociedad, es por culpa del gobierno. Cuando el gobierno se involucra en algo, lo termina arruinando, termina haciendo justo lo contrario de lo que haría el capitalismo. Es decir, termina subiendo el precio y termina disminuyendo la calidad. En cambio, cuando tenemos al libre mercado involucrado, ocurre lo contrario. La calidad aumenta y el precio disminuye, pero el gobierno no es bueno haciendo absolutamente nada.
Pero el mayor problema de todo esto es que si te enfrentas a esta estafa educativa como lo estoy haciendo yo en este momento, de repente eres una mala persona que no apoya la educación, que no apoya a los niños, que no apoya a la sociedad, que no quiere que el mundo salga adelante. Pero no soy una mala persona. Las personas como nosotros que decimos estas cosas no somos malas personas. De hecho, nos importan los niños, nos importan los jóvenes, nos importan tanto que estamos denunciando esto. Los jóvenes, los niños hoy en día están siendo estafados por el gobierno, por las universidades, están saliendo con una hipoteca de la universidad, con una hipoteca, pero sin ninguna casa, y están siendo adoctrinados en lugar de educados. No, las universidades no están ofreciendo una educación de calidad, no los está preparando para el mundo real, están enseñando básicamente lo mismo que enseñaban hace 100 años. Y lo peor de todo es que los niños, los jóvenes están endeudando para ser adoctrinados, están pagando su propio adoctrinamiento. Y para empeorar aún más las cosas, el gobierno dice que la solución de todo esto es la educación gratuita. Ellos dicen que la educación debe ser gratuita. Ahora, si tú crees que la educación es costosa ahora, solo espera que veas cuánto va a costar una vez que el gobierno busque una manera de hacerla, entre comillas, gratuita.